la aguja porque atravesando la piel, vean acá entonces en el recuadro superior derecho, está atravesando la piel, el tejido celular subcutáneo, luego es la aponeurosis y llegar hasta el periósteo. Y una vez de que ha atravesado todo esto, llega hacia la, vean ustedes, hacia la esponjosa o hacia el estroma mieloide, donde está el parénquima mieloide. Y está comenzando entonces a realizar la aspiración. Entonces, esta es una técnica muy traumática, muy dolorosa, y tenemos que tener en cuenta la asepsia y la antisepsia, ya que pudiésemos generar focos de osteomielitis o focos de necrosis del hueso. Es por ello de que tenemos que realizar con sumo cuidado, con una técnica adecuada y con todo lo que son las medidas de higiene. Lo propio acá, ¿verdad? Aquí estamos indicando la técnica que se va a realizar, en dónde se va a realizar. Puede ser a nivel de la cresta ilíaca, tenemos la tuberosidad anterior de la ilíaca, la posterior, en ambos lados, ¿verdad? Y acá lo propio, ¿no? Entonces, esta es una gráfica que estamos haciendo. Estos son entonces los instrumentales que vamos a utilizar para la biopsia, y esta es entonces la aguja de Jansmidi y Swain, ¿verdad? Si se dan cuenta es un trocar bastante grueso. Aquí tenemos en la parte superior, tenemos la guía entonces que se introduce en la parte posterior de la aguja para que éste llegue hasta la punta de la aguja. Y una vez de que haya sido penetrado todo este segmento de la aguja, se retira entonces la guía y se procede a realizar con movimientos de rote la obtención de la muestra. Y en la parte inferior, si se dan cuenta, tenemos aquí una aguja de aspiración que es sumamente pequeñita, ¿verdad? Que nos va a dar solamente datos no muy detallados ni tampoco en abundancia, debido a la cantidad de material que se recoge con esta técnica. Aquí tenemos entonces una gráfica, ven ustedes en una forma perpendicular. Aquí tenemos entonces la aguja de aspiración, a través entonces ¿dónde? A nivel de la punción external, ¿no? Entonces están haciendo siempre con las medidas de higiene, se está realizando la aspiración. Acá lo propio tenemos a nivel de la cresta ilíaca posterior, ¿verdad? Aquí tenemos la cresta ilíaca posterior y estamos viendo de que se está realizando aquí la introducción pues, de biopsia, ¿no? Entonces de un trocar, del trocar en forma perpendicular para realizar entonces la obtención de la muestra. Y con la biopsia, entonces lo que estamos haciendo, vean ustedes, son estas. Tenemos que realizar esta obtención de un cilindro, ¿verdad? De un cilindro óseo obtenido por biopsia. Y si se dan cuenta en la parte externa, tenemos en parte blanca el periósteo, el tejido esponjoso y el trabecular, entonces que tiene gran cantidad de parénquima mieloide. Luego de ello, entonces el hematólogo, el patólogo se va a ocupar entonces de realizar la tinción correspondiente, el extendido y la correspondiente tinción con hematoxilina y eosina para determinar entonces el color y la presencia entonces de células, ¿verdad? Luego, ¿qué más podemos hacer? Este es el informe que vamos a observar en el mielograma normal, ¿verdad? Este es el mielograma normal donde vamos a encontrar la serie roja, la granulocítica, y existen varios. En la serie roja vamos a encontrar los precursores, ¿verdad? El proeritroblasto, eritroblasto basófilo, el ortocromático, el policromático, en esta proporción, ¿verdad? Y en la serie granulocítica tenemos los mieloblastos, promielocitos, mielocitos, metamielocitos, y los monocitos y linfocitos en varios. Esta es entonces la proporción que debemos encontrar en un mielograma normal, ¿verdad? Y el modelo de informe que vamos a tener es el lugar de la punción, de dónde se está tomando la muestra, si es external, de la cresta o del cuerpo vertebral, ¿sí? Tenemos que determinar también la microscopía, la cantidad, el tipo de células, la proporción de células que existen, ¿verdad? O la relación mieloide-eritroide, ¿sí? La serie roja, cuantitativamente normal. Cuando estamos hablando entonces de médula, estamos refiriéndonos entonces a la porción interna, es decir, cuantitativa y cualitativa, porque estamos viendo la calidad de células que se encuentran a nivel de la médula ósea. Por lo tanto, en la serie roja, en el informe del medulograma, tenemos que ver las características cuanti y cualitativas de los glóbulos rojos. Y en la serie blanca lo propio, ¿verdad? Tenemos los granulocitos y los agranulocitos en sus distintas fases de maduración y de maduración sobre todo.
¿verdad? Entonces la serie plaquetaria igual tenemos que valorar la presencia de células precursoras, los megacardioblastos, los megacariocitos, que van a determinarnos entonces la proporción de plaquetas que se están formando y determinar también si existe o no existe posibles riesgos de discrasias o de sangrados o trastornos de coagulación. Dentro de los elementos ajenos a la médula posente, entonces tenemos descripción de cada caso, podemos encontrarse gran cantidad de células de adipocitos, podemos encontrar destrucción de tejido óseo, como sucede entonces en las mielosis, en la osteopenia, etcétera, ¿verdad? Y las observaciones y conclusiones, tenemos que determinar la médula ósea si es normal o patológica, y en el segundo caso, diagnóstico de la patología, ¿no? Entonces, estas son las características que vamos a determinar en el medulograma. Entonces, con esto estuviéramos acabando lo que es el tema de médula ósea y nos vamos a adentrar entonces ahora a lo que es el cuarto tema, que nos estuviéramos refiriendo a la biología de la célula hemática. Quiero que me confirmen si la diapositiva está visible. Sí, doctor, está visible. Bien. No hay ninguna duda con respecto a médula ósea, ¿verdad? Bien, nos vamos a referir entonces, ya adentrándonos a la asignatura propiamente dicha, lo que es la biología de la célula hematopoyética. Entonces me estoy refiriendo aquí a los progenitores, ¿verdad? A las células totipotenciales, pluripotenciales, a las células que tienen características especiales, entonces, ¿de qué? De autorrenovarse, de su autoduplicación, de su autolimitación o su diferenciación, y también entonces todas las características que habíamos visto cuando hemos hecho lo que es médula ósea en el parénquima mieloide. Entonces, lo que nos estamos refiriendo en aquí es a la biología de la célula hematopoyética, el tipo de célula que se va a formar, cómo vive esa célula, cómo se va a transformar entonces la célula desde su progenitor hasta la célula madura. Entonces, todo eso se va a referir a la biología de la célula madura, ¿verdad? A la célula hematopoyética. Entonces, con esa introducción, nosotros nos referimos a esto, ¿verdad? ¿Qué son las generalidades? Ya saben ustedes muy bien cuánta cantidad de glóbulos rojos se produce, ¿verdad? Y esta es la cantidad entonces de células que se producen, ¿verdad? Millones de células cada día, de 1 hasta 5, de 10 ceros seguidos. O sea, entonces la proporción de formación de células es inmensa, ¿verdad? Y también la cantidad de células que se están destruyendo a medida entonces que las células van quedando en senescencia, o cuando las células ya han madurado y han cumplido su ciclo, comienzan entonces a generarse su destrucción. Y estamos hablando de lo que es la apoptosis, y en el caso de los glóbulos rojos estamos hablando de las eriptosis, ¿verdad? Entonces, apoptosis para todas las células y para los glóbulos rojos como eritroptosis. ¿Ven? Entonces estamos viendo eso. Las células STEM o las células madres o hematopoyéticas, células troncales hematopoyéticas, van a darnos origen a ¿quién? A las células hijas denominadas células precursoras comprometidas, ¿verdad? En un primer acápite, cuando estábamos avanzando médula, habíamos hablado entonces o habíamos partido de una célula troncal hematopoyética. Esa célula troncal hematopoyética nos daba origen a ¿quién? A las células o a los precursores hematopoyéticos comunes. ¿Sí? Se recuerdan. Esas células o esos precursores hematopoyéticos comunes nos van a dar origen a células hijas, denominadas células precursoras comprometidas, ¿verdad? Estas células ya comprometidas, ¿verdad? Se están formando ¿para qué? Para cumplir una función importante, que es la de generar ya las líneas celulares. Se han comprometido entonces con el organismo de generar células maduras, ya bien diferenciadas. Dense cuenta de que está perdiendo esa capacidad de autorrenovación,
¿verdad? Que habíamos anticipado en la primera vez. Y esto siempre está supeditado o reglado y está entonces dirigida por un patrón genético, ¿sí? Entonces, no se olviden, célula troncal hematopoietica, célula o precursor hematopoiético común, esta va a darnos origen a las células o precursores o células hemáticas comprometidas. Y finalmente, cuando estas células ya nos dan entonces células bien diferenciadas, tenemos la línea celular eritroide, que va a generarnos los eritrocitos, a la serie mieloide, que nos va a generar entonces los mielocitos, los monocitos, a la serie linfoide, los linfocitos T, los linfocitos B, los natural killer, y los megacariocitos que nos van a dar origen ¿a quién? A las plaquetas. Entonces, estas líneas celulares ya tienen una función y una característica específica, ¿sí? Específica. Estas células son provenientes de los precursores comprometidos. Aquí tenemos entonces una gráfica de una célula madre hematopoietica pluripotencial, ¿verdad? Entonces, en rojo, eso es una célula madre. Entonces, que es, pues, entonces la que nos va a generar todas las células diferenciadas, ¿sí? Acá tenemos un triángulo, una gráfica donde nos está dando la etiopatogenia, ¿verdad? La formación de los glóbulos rojos, ¿sí? Si se dan cuenta, acá tenemos tres triángulos. Un triángulo de base superior en la parte izquierda, si se dan cuenta, pequeño, donde dice jerarquía. Entonces tenemos una base pequeña, ¿sí? Y un vértice en la parte inferior, ¿sí? Tenemos otro triángulo de base inferior de color violeta con rosa, ¿sí? Esa es la abundancia. Entonces, la jerarquía, ¿qué significa? Estas células en jerarquía, si se dan cuenta, tienen una base ancha que corresponden al vértice de este otro triángulo, de la hematopoiesis humana, ¿sí? Al vértice. Y cuando yo hablo de jerarquía, me estoy refiriendo al vértice con células troncales hematopoiéticas, ¿sí? Si se dan cuenta de que en el vértice de este es el triángulo de Coolidge, ¿sí? Que son los precursores entonces que nos han determinado la hematopoiesis humana. Entonces, estos autores nos indican de que estas células se distribuyen de acuerdo a la disposición de un triángulo. En el vértice del triángulo van a estar las células que son capaces de autorrenovarse, de autodiferenciarse, de controlar su fenotipo y de manejar entonces la telomerasa. Y esas son células troncales hematopoiéticas o células stem cell. ¿Vean? En el vértice tenemos una pequeña cantidad. Por eso digo entonces hay mayor jerarquía. Y a medida que va descendiendo y haciéndose ancho el triángulo, se van a encontrar entonces las células hematopoiéticas comunes, las células precursoras comprometidas y finalmente, si se dan cuenta, en la parte inferior del triángulo ya tengo una mayor cantidad de células que va a corresponder a la abundancia, ¿verdad? Entonces, la base de este otro triángulo es mayor de cantidad de células maduras, ¿sí? En la base y menor cantidad de células maduras en el vértice, ¿sí? Entonces, está bien, está claro esto, ¿verdad? Esta es la disposición y esta es la teoría monofilética o dualista de la progenie de los glóbulos rojos. Me gustaría de que, si hay dudas, para que se les pueda explicar nuevamente este triángulo. Doctor, buenas tardes. Hola, buenas. ¿Tu nombre? Fernanda Durán, doctor. Fernanda, dime. Bueno, mi pregunta era la siguiente. Como usted indicó, en el triángulo, en la parte superior, en el vértice, todo el diagrama de
de la descendencia de las células hematopoyéticas empezaría con la célula troncal hematopoyética pluripotencial. Bien, Después seguiría con los precursores hematopoyéticos comunes, bien, seguida de las células precursoras comprometidas, muy y ya bien, después tendríamos a las células diferenciadas maduras, ¿verdad? excelente. Tengo una duda, doctor. En el libro de Rodak, siguiendo con su clase, Ya, hay un diagrama donde podemos ver que este triángulo se inicia realmente con la célula troncal pluripotencial, ya, pero esta se divide en dos, que ya sería la célula troncal mieloide y la célula troncal linfoide. ajá. Entonces, mi pregunta era si el diagrama está bien hecho o ahí en medio de esta división iría recién las divisiones que usted nos decía. No, 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 está bien eso, no te preocupes. El problema de esto, de que si se dan cuenta en las células precursoras hematopoyéticas comunes, aquí tengo dos células, ¿verdad? Estas células ya van a representar una célula a la parte mieloide y la otra a la linfoide, ¿verdad? Entonces, cada una de estas, a medida que va madurando, van a generarme ya precursores hematopoyéticos ya comprometidos. Cada célula de este grupo, por decirles mieloide o linfoide, ya me va a originar, entonces ya sean los linfocitos o los eritrocitos en la parte inferior del triángulo de Kurush, ¿sí? Entonces no hay Ah, inconveniente. ya. Aquí solamente me falta nombrar o enumerar entonces ese tipo de división que tú me haces, la linfoide y la Mm, mieloide. ¿Ya? Pero está dentro está bien, doctor. de este triángulo. Está claro, ¿verdad? Sí, doctor, muchas gracias. Excelente. ¿Algún otro compañero que quiera alguna aclaración? Nada. Entonces seguimos adelante. Y estas son las células hematopoyéticas, ¿no? Madre hematopoyéticas. Aquí, sí, aquí tenemos entonces en esta gráfica lo que decía la compañera Fernanda. Células madre hematopoyéticas pluripotentes, que me va a originar entonces a las dos células, ¿verdad? Entonces aquí estamos hablando de los precursores comunes, y célula madre linfoide multipotente y la célula madre mielopotente, mieloide multipotente. Vean en amarillo. Y la linfoide, pues me da a dar a dos células también, igual que la célula mieloide multipotente. Entonces estamos hablando de la linfoide multipotente que me va a dar a la célula madre de linfocitos B linfopotente y la otra la célula madre de linfocitos T multipotente. ¿Vean? Entonces estos linfocitos B o célula madre linfocito T multipotente me va a originar a los linfocitos B maduros no comprometidos y lo propio en los linfocitos T maduros no comprometidos. Y a medida entonces que va madurando, a medida que va diferenciándose, estos linfocitos van a quedar en linfocito B y linfocito T, ya como célula madura que va a pasar ya al tercer compartimento, que es el torrente circulatorio. Entonces yo creo que esta gráfica ha sido mucho más explícita para para responder entonces lo que ha sido el cuestionamiento de Fernando. Y vean acá ustedes todas entonces la sucesión de células que se van a formar a partir de una célula, ¿verdad? Aquí tenemos la célula formadora o tenemos la célula troncal hematopoyética con sus 12 líneas, la línea linfoide y la línea mieloide, y todas ellas entonces me van a dar origen al linfocito T, al linfocito B, ¿verdad? Aquí tenemos la célula plasmática, tenemos los hematíes, las plaquetas, neutrófilos, ¿vean? Entonces, tanto la línea eritroide, mieloide y la línea linfoide. Este es entonces el detalle que se va a hacer. Pero a medida que va, vean ustedes, hasta la, diremos así, primera, segunda, tercera, tal vez hasta una cuarta generación, ¿verdad? Y en la línea linfoide tal vez hasta una quinta línea, sí, tienen casi las mismas características, casi, pero hemos indicado de que fenotípicamente va a ser muy diferente, ¿verdad? Entonces, esto en gráfica parece todo similar, pero sin embargo, entonces si vemos y si hacemos un estudio desde el punto de vista microscópico, vamos a ver entonces de que estas células tienen grandes modificaciones o grandes características que las van a identificar y diferenciar entonces de cada uno. ¿Sí? Lo propio acá tenemos entonces en letras todo lo que hemos explicado entonces de la biología.
Esto es importante conocer, ¿verdad? Es importante conocer porque existen alteraciones en la maduración de las células madre o del stem o de las células troncales hematopoyéticas. Y tenemos que hablar entonces ya adentrándonos a la patología propia de la hematología. Tenemos una anemia aplástica. ¿Qué va a pasar con la anemia aplástica o aplásica? Entonces va a haber una alteración ¿de dónde? Del sistema mieloide o del sistema mieloide, sí, de la médula ósea roja. Entonces, si está habiendo una alteración, si está habiendo, entonces diremos de que la médula ósea roja va a comenzar a fibrosarse o se va a llenar entonces de grasa por adipocitos, entonces esta función del glóbulo rojo, o perdón, de la médula ósea roja, no va a ser o va a generar escasa proporción de precursores de la línea eritroide, es decir, de los glóbulos rojos, y me va a generar una aplásica, ¿verdad? Una anemia aplásica. Tenemos que referirnos también a lo que son alteraciones de las células troncales hematopoyéticas, precursores comunes y también las líneas comprometidas o participación de citoquinas que me van a generar entonces una disminución en la producción de células. Estamos hablando de las citopenias, una leucopenia, me estoy refiriendo a una anemia, me estoy refiriendo a una trombocitopenia, etc. Pero estamos hablando desde el punto a nivel del stem cell, no de los precursores, o perdón, de las células maduras, sino a nivel de la médula se está generando esta alteración. Las leucemias y los síndromes mieloproliferativos y los síndromes mielodisplásicos. ¿Listo? Entonces, solamente a nivel medular. ¿Está claro esto, no? Entonces, alteraciones de la maduración de las células troncales hematopoyéticas o stem cell pueden generarme una anemia plástica, citopenias, leucopenias, leucemias, linfomas, síndromes mieloproliferativos y síndromes mielodisplásicos. Saben ustedes muy bien de que estas células sanguíneas, ¿verdad?, tienen una vida media corta. Sabemos muy bien de que los glóbulos rojos tienen una vida media de 120 días, ¿verdad? Pero eso estamos tomando en cuenta como término superior, pudiéndose considerar entre hasta unos 90 hasta 130 días, ¿verdad? Estamos tomando entonces como un término medio que es de 120 días. Estas células sanguíneas, si estamos hablando ya del tercer compartimiento de las células maduras, siempre están renovándose o reemplazándose en una forma continua. Hemos indicado de que la hematopoiesis o la formación de las células de la sangre, hemos dicho de que tiene un periodo activo, ¿verdad? Siempre está activo. Es decir, de que la cinética celular, la dinámica celular está siempre entonces activa, supeditada siempre a factores, ¿verdad? Y esto siempre supeditado también a factores genéticos. Todas estas células sanguíneas van a originarse, ya saben, a partir de una célula hematopoyética pluripotencial. Estas se van a dividir en dos, que son las unidades formadoras de colonia, unidades formadoras colonias del vaso, y otras unidades, esto que sería entonces el mieloide, y las otras que son las unidades formadoras de colonia de lo que son los linfocitos, o sea, la serie linfoide. ¿Bien? Y tras este tipo de divisiones que se dan origen en cada célula de las células comprometidas, me da entonces toda la sucesión de células, ¿sí? Entonces, no es nada más entonces esta primera parte como parte principal, diremos así, como lo más importante entonces para que se entienda la biología de la célula. Hemos indicado también de que a medida que las células se van formando, dividiendo desde las células troncales hematopoyéticas hasta precursores comprometidos, comunes, células ya maduras, pues hemos indicado también de que estas van a necesitar el aporte, ¿verdad? Para que maduren estas células, para que se dividan, necesitamos entonces un aporte adecuado, ¿verdad? Es decir, de que el ambiente donde está inmerso el parénquima tiene que estar adecuado, fisiológicamente adecuado, dispuesto, ¿verdad? Tiene que tener un buen aporte de tejido sanguíneo, es decir, de sangre, de nutrientes, de oxígeno y también a su vez de la matriz intra y extracelular, ¿sí?
Esto debido a que hemos dicho de que la producción de citoquinas, ¿verdad?, de los componentes extracelulares o de la matriz extracelular, que va a generar entonces leucinas o interleuquinas, que van a ser entonces las que van a madurar, van a estimular entonces las células para que al final se llegue a una célula madura. Entonces, dentro de la maduración de las células sanguíneas, la formación de las células sanguíneas resulta de una serie de cambios, ¿verdad? Compartimiento de células STEM constituida por células multipotentes. Estamos hablando de las células troncales hematopoyéticas. Estas son capaces de originar a células de la sangre y además que pueden autorrenovarse, dando células hijas iguales, y estas células madre originan a células progenitoras ya no multipotentes, sino unipotenciales. Entonces, dense cuenta de que a medida que la célula troncal hematopoyética ha generado células, estas van convirtiéndose, diremos así en términos vagos, ligeros, y convirtiéndose de células que tienen esa capacidad de autorrenovarse en células ya especializadas. Y cambiar entonces de ser células multipotentes a ser células unipotentes. ¿Bien? Entonces, a medida que maduran, ¿sí?, las células van cambiando sus características morfológicas y de funcionalidad. Pero a medida de que estas células del torrente circulatorio del tercer compartimiento ganan otro tipo de funciones que no cumplen entonces las células precursoras hematopoyéticas, ¿verdad? Si, por decirles, una célula hematopoyética estuviera en el torrente circulatorio, esta célula no estuviera capacitada de transportar el oxígeno como lo realiza el glóbulo rojo, que hace una célula madura. ¿Ven? Entonces, pierden ciertas características, las células troncales hematopoyéticas, y ganan otras funciones, otras características, ya las células maduras del torrente circulatorio. Hemos indicado también de que la adquisición de receptores, habíamos indicado de que los receptores, mecano y varoreceptores que existían tanto en los vasos como a nivel de la médula, estaban supeditados entonces a participar, a recibir la acción, entonces diremos así, de los mecano y de los varo, ¿verdad? De la presión y de las variaciones de la presión atmosférica. Entonces ellos percibían, generaban entonces variaciones y determinaban de que la biología celular se modificara o se estimulara o inhibiera. Y también entonces determinamos de esta forma ya la hematopoiesis. Entonces dense cuenta de que estos receptores eran importantes entonces en este proceso. Y las células o las células madre pues tenían esa capacidad, ¿verdad?, de constituir la línea mieloide y linfoide cuando se trasplantan a un individuo. Claro, estamos hablando de un progenitor, ¿verdad? Una célula troncal que nos va a dar origen a una de las dos series, a la línea mieloide o a la linfoide, dependiendo del requerimiento que estamos teniendo. Y los factores que van a regular la proliferación y diferenciación de las células troncales, ya sabemos, aparte de ser desconocidos, pues estamos indicado de que muchos son las interleuquinas, las citoquinas, los leucotrienos, las presiones, el aporte de oxígeno, la hipoxia, los nutrientes, la participación de hormonas en su participación parácrina, acrina, ¿verdad? Y endocrina, pues entonces existen entonces múltiples factores que van a ser partícipes en este proceso. Tenemos entonces las células STEM, es decir, las células troncales hematopoyéticas, se van a caracterizar por su pluripotencialidad, carecen de identificación morfológica. Habíamos indicado de que estas células se las identificaba, ¿por qué? Por su fenotipo y por la disposición de los CDS, ¿verdad? Es decir, de los antígenos de superficie que se encontraban en las células, por su capacidad de autorrenovación elevada. Este es entonces el STEM. Y las características de estas células troncales hematopoyéticas, ¿sí? Tenemos esto. Siguen la ley de probabilidades, señalan enviados por un microambiente que hemos indicado, tienen una capacidad de autorrenovación ilimitada, alta, es limitada cuando su porción de células STEM están activadas por un momento dado, la hematopoiesis es mantenida por una sucesión de clones, ¿verdad?, de corta duración, la sobrevida
y diferenciación también están influenciados por glucoproteínas y citoquinas y estimulan la división y sobrevida de las células. Vean, entonces esta diapositiva nos está resumiendo todo lo que hemos hablado desde la introducción de lo que era la hematología. Lo que nos hemos referido entonces en la parte de los nichos, los compartimientos, la médula ósea, su división de la médula ósea, el compartimiento entonces del parénquima mieloide, la formación de las células, células troncales hematopoyéticas, la morfología, la división y la biología de las células. Entonces, con esta diapositiva estamos haciendo entonces un resumen de todo lo que habíamos hablado. La participación de ciertos factores que determinaban la maduración y también la formación de las células. Vean, entonces todos estos componentes van a hacer de que estimulen la división y la sobrevida de las células. Va a determinar entonces la división y la sobrevida de las células. Vean, estos factores de crecimiento, por decirles los factores de crecimiento, y cuando yo hablo de factores de crecimiento, me estoy refiriendo entonces a factores como la interleucina y las citoquinas que van a estimular entonces, ¿verdad? ¿A qué? A la liberación de factores, es decir, de unidades formadoras de colonia, ¿sí? Que van a jugar entonces el papel importante de generar una mayor cantidad de células para determinar una mayor sobrevida y generar entonces una proliferación de la célula madre, ¿verdad? Y estos factores entonces de crecimiento son estos, todos los que están entonces referidos en rojo, y si se dan cuenta están todos lo que son factores de tipo genético. Factor de la célula de stem, el c-KIT ligand, el factor de crecimiento de mastocitos, granulocitos, la interleucina 1,6, la 11, el factor de crecimiento megacariocito, tenemos entonces el FL3 ligand, todos estos van a actuar a manera de gatillos, ¿verdad? Es decir, entonces esperando de ser estimulados, de ser jalados, para que las células pasen de un estado que estaban durmiendo a un estado de proliferación. ¿Ven? Entonces, estos son los factores de crecimiento. Y vamos a ver entonces en esta gráfica, ¿verdad? Estos factores de crecimiento. Vean ustedes, aquí tengo entonces lo que les he hablado, los factores de crecimiento, todo lo que les he ligado, el factor ligand, las interleucinas 1, 6, 11, a manera de gatillo, ¿sí? Se está viendo, perdón, la diapositiva, ¿verdad? Ya. Tenemos entonces un dedo acá que está jalando el gatillo y que son los factores de crecimiento. Entonces el dedo se viene a constituir como el estímulo, ¿verdad? Que está jalando a los factores de crecimiento. ¿Para qué? Para generar un estímulo que va a actuar ¿dónde? Sobre la célula quiescente. Esta célula quiescente es una célula que está durmiendo, ¿sí? Está durmiendo. Y al recibir el estímulo, ¿verdad? Esa es una célula en estado quiescente, y al recibir este estímulo va a generar ¿qué? La proliferación. ¿Ven? Está proliferando, las células se están multiplicando, está entrando en un estado dinámico, ¿sí? De dinámica celular. Y ese es el estado de proliferación. ¿Ven? Entonces, esta es una gráfica que me está orientando lo que estamos actuando, o sea, cómo se produce entonces la cantidad de células desde una célula quiescente, es decir, desde una célula troncal hematopoyética, que por factores de crecimiento me van a determinar la proliferación de las células. ¿Ven? Está bien claro esto, ¿no? Bien. Entonces, con toda esta aclaración, estamos entrando entonces a lo que más nos incumbe y es la hematopoiesis. Me gustaría saber, por parte de ustedes, qué es para ustedes hematopoiesis. ¿Qué creen que es la hematopoiesis? Perdón, vamos. La hematopoiesis es la formación, el desarrollo y la especialización de todas las células sanguíneas funcionales. Bien. Entonces, si se dan cuenta, Fernanda, ¿verdad? Sí, doctor. Bien, Fernanda. Creo que eres la más participativa. Creo que estás, bueno, siguiendo toda la clase y eso es bien positivo y bien alentador para mí
y también entonces para ti que estás captando entonces todo lo que se les indica. No quiero desmerecer Sí, entonces no quiero desmerecer la atención de todos los alumnos, pues la hematología es viendo, escuchando, para poder, porque la lectura a veces es un poquito incomprensiva, es un poquito abstracta, ¿no? Entonces, porque nos dan datos y otros tipos de términos que no podemos entenderlo. Entonces, voy a pedir entonces a todo el curso de que siga mis clases para que puedan entender. Con ello no estoy queriendo decirles de que no lean, sino la lectura es importante, entonces un dato complementario. Todo lo que les estoy explicando seguramente entonces van a complementar con cualquier libro y pues entonces la lectura de cualquier libro va a ser mucho más comprensible, ¿sí? Entonces vamos a ir a la hematopoiesis, ya sabemos entonces el origen. Hematos habíamos indicado que es sangre. Y poiesis estamos refiriendo entonces al origen, ¿verdad? Al origen ya sea embrionario o también, sí, más que todo entonces embrionario, ¿verdad? De la sangre. ¿Sí? Entonces, el estado de funcionalidad y también entonces la maduración que van a tener todos los componentes de la sangre en este proceso de génesis. ¿Sí? Entonces nos vamos a referir a la hematopoiesis. ¿Y cuáles van a ser los objetivos de este tema? Siempre tenemos objetivos de aprendizaje. Y cuando queremos entonces aprender, tenemos que buscar comprender el término de hematopoiesis que les estoy explicando, distinguir todo lo que son los compartimientos, ¿verdad? Entonces aquí tenemos los compartimientos, los lugares, diremos así, diremos que la médula ósea lo vamos a comparar con un hotel, y este hotel va a tener varios compartimentos, varios pisos o varios cuartos. Y en cada cuarto se genera entonces un sinfín de modificaciones celulares para llegar posteriormente al lobby, ¿verdad? Es decir, entonces a la parte externa de la residencia o del hotel para ya tener entonces las células bien maduras. ¿Sí? Ese sería entonces el cuarto compartimiento. Entonces vean ustedes el compartimiento pluripotencial que va a corresponder a las células troncales hematopoiéticas, el bipotencial, que estamos hablando entonces de las células troncales ya comprometidas, comunes, el unipotencial a las células comprometidas y finalmente ya el cuarto compartimiento va a ser el terminal, ya con el sistema hematopoiético con células maduras. ¿Sí? Ese es entonces el objetivo. Y finalmente otro objetivo del tema es el de comprender las diversas acciones producidas por los factores de crecimiento y las interleucinas, que ya saben también ustedes, ¿verdad? ¿Cuál sería entonces para ustedes la acción de las interleucinas y los factores de crecimiento en la hematopoiesis? ¿Cuál es la acción? Recuerden todo lo que hemos indicado con los perritos, ¿verdad? Estimular, entonces los factores de crecimiento van a ser los entonces quienes van a estimular. ¿A dónde? A la célula quiescente, y la célula quiescente a través entonces de lo que son interleucinas, citoquinas, etcétera, van a ser entonces estimuladas para generar entonces las células proliferantes, ¿sí? Entonces este es entonces lo que tenemos que hacer en hematopoiesis. No es nada más raro, solamente entonces damos más detalle entonces de la hematopoiesis para que se pueda indicar. Pero en líneas generales ya saben ustedes entonces lo que es la hematopoiesis, ya tienen un concepto, ya tienen entonces algo formado entonces lo que es la hematopoiesis. Entonces nos adentramos más entonces en el estudio de la hematopoiesis, haciendo y dando algunos detalles más profundos, ¿verdad? Para reforzar solamente lo que ya conocen. Y entonces vean ustedes, aquí tenemos el hematocoito o la hematopoiesis en un perfecto equilibrio, ¿sí? Un equilibrio perfecto entre la producción diaria de glóbulos rojos y plaquetas, ¿verdad? Aquí tenemos todas, 120 días de los glóbulos rojos y las plaquetas que viven de 8 a 10 días. Y por el otro lado tenemos entonces las células blancas con producción, o sea, la célula mieloide y la célula linfoide con producción diaria de 1.000 millones kilopesos día. Eso entonces los granulocitos, tiempo de vida 8 a 10 horas y de 1 a 2 días en el tejido linfo y los linfocitos que viven por años, ¿no? Entonces siempre funciona. Este es entonces la hematopoiesis en un perfecto equilibrio, ¿sí? Entonces no se olviden entonces de esta gráfica cuando les pida el tiempo entonces de supervivencia y estamos hablando de las dos líneas mieloides y linfoides. Y definiremos entonces lo que es la hematopoiesis, vean, es un mecanismo fisiológico, ¿verdad?
aquí no va a participar mecanismos patológicos, salvo en algunos procesos cuando esté habiendo entonces alteración. Pero cuando yo hablo de hematopoiesis me estoy refiriendo a la parte fisiológica, ¿sí? En toda asignatura y en toda especialidad, pues tenemos que partir de lo fisiológico, ¿verdad? Y de lo fisiológico nos iremos a lo fisiopatológico y finalmente a la patología para determinar ya el diagnóstico y tratamiento que corresponde. Entonces, definiremos lo que es la hematopoiesis y vemos de que es un mecanismo fisiológico, ¿verdad? Mecanismo fisiológico responsable de la formación de los elementos formes sanguíneos, que los van a mantener dentro de los límites de normalidad en la sangre periférica y existiendo 3 etapas. Entonces es un mecanismo tan exacto, ¿verdad?, que cuando el organismo requiere de un tipo o de una línea celular, pues entonces el sistema hematopoiético se activa y genera entonces células, ya sea de la línea de los glóbulos rojos, de los blancos o de las plaquetas. Entonces está en un perfecto equilibrio, determinando siempre entonces por cualquier alteración que se pudiese presentar en este sistema. Tenemos 3 etapas entonces en la hematopoiesis y saben ustedes muy bien, en la fase prenatal y en la fase postnatal. Y en la fase prenatal tenemos entonces el mesoblástico, aquí tenemos entonces la fase, ¿no? Entonces la fase mesoblástica, hepático y medular, ¿verdad? Estos son entonces, y dentro de estos tejidos hematopoiéticos que se encuentran entonces tanto en la fase mesoblástica, hepática y medular, van a tener estas características: proliferación, de diferenciación, de maduración y de destrucción, ¿sí? Todo tejido hematopoiético formadora de células formes maduras va a tener entonces estas características. Va a proliferar células, le va a diferenciar a las células, van a madurar las células y finalmente se van a destruir esas células. Por lo tanto, corresponde a las características del tejido hematopoiético. Si yo les pregunto cuáles son las características del tejido hematopoiético, entonces ustedes me corresponderán proliferación, diferenciación, maduración y destrucción. ¿Bien? Y nos vamos al periodo mesoblástico. ¿Bien? Y estamos hablando de la hematopoiesis durante el desarrollo. Y dense cuenta entonces de que la formación de la sangre va a producirse a nivel o por primera vez en los islotes hemáticos. ¿Sí? En los islotes hemáticos. ¿Y quiénes son los islotes o los islotes hemáticos? Van a estar constituidas ¿por qué? Por las células troncales hematopoiéticas y algunas células que sean los plasmocitos o sean las células, los plasmocitos, ¿verdad? Y dense cuenta de que estas van a ser entonces células aisladas, ¿sí? Que tienen entonces componentes dentro del saco vitalino primitivo. Del saco vitalino primitivo. ¿Cuándo? A partir ya de los 19 días de gestación. Entonces, en los 19 días de gestación, ¿sí?, ya se va a formar entonces el saco vitalino, se va a formar los islotes hemáticos y va a comenzar entonces su actividad de hematopoiesis. 19 días de gestación. Luego de esta aparición de los islotes sanguíneos, ¿verdad?, estos se van a diferenciar, estas células que están comprometidas o que están inmersas en los islotes van a comenzar a diferenciarse en células de la periferia, que van a formar las paredes de los primeros vasos sanguíneos, es decir, la formación de las células endoteliales para generar la angiogénesis, ¿sí? Ya habíamos indicado, ¿verdad?, de que la médula ósea tiene que estar alojada en un canal medular, y en el hueso que se estaba formando no existía canal medular. Entonces, esta fase de angiogénesis, ¿verdad?, tenía que estar entonces generando columnas de células endoteliales que van creciendo en una forma paulatina, horadando, perforando, abriendo espacio en el parénquima del hueso. Y ese hecho hace de que venga a formar posteriormente lo que es la médula. ¿Vean? Entonces esa es la fase de la angiogénesis. Y otras células del centro que van a transformarse en células sanguíneas primitivas o hemocitoblastos.
y estos hemocitoblastos ya van a ser entonces los que van a generar a las células troncales hematopoyéticas, células madres, etc. ¿Ven? Entonces la hematopoiesis va a declinar durante el periodo mesodérmico a partir de la 6ª semana de gestación, ¿no? Entonces, esto es la parte primaria que estamos hablando del tejido mesoblástico o de la fase mesoblástica o mesodérmico, si quieren ustedes, de la hematopoiesis. No se olviden, primera funcionalidad o la primera función del sistema hematopoyético, 19 días de gestación, con dos series, una que es entonces la fase periférica, con la fase de angiogénesis, y una central que va a generar entonces las células ya maduras, los hemocitoblastos, ¿sí? Y posteriormente esta fase va a comenzar a declinar para posteriormente darnos entonces. Hemos querido o he querido entonces comparar entonces aquí a la hematopoiesis como este volcán, ¿verdad? Aquí tenemos entonces la parte central, ¿sí? La parte inferior. Hacia la parte inferior tenemos el hígado, de las células troncales hematopoyéticas y con sus tres fases, perdón. Los islotes hemáticos, que es el del saco de York o también en el saco vitalino. Luego tenemos la segunda fase, que es el del hígado y del vaso, es decir, entonces la fase hepática y esplénica. Y tercera fase, que sería entonces de la médula ósea. ¿Bien? Entonces, a medida que van entonces madurando, tenemos las células troncales hematopoyéticas que me van a generar entonces en sus ramas, tenemos las células totipotenciales, pluripotenciales y las comprometidas, ¿verdad? Y tenemos por el otro lado las células o los precursores hematopoyéticos comunes, el eritroblasto, mieloblasto y megacardioblasto, ¿no? Estas me van a originar entonces ¿a quién? A las unidades, ¿verdad? Entonces aquí a los componentes o a las células hematopoyéticas comprometidas, echan los comprometidas, células hematopoyéticas comprometidas o unidades formadoras de colonia. Entonces aquí ya están formándose las unidades formadoras de colonia para volverse más específicas y darme entonces ya las células bien diferenciadas. Y son los precursores eritroides, que son los glóbulos rojos, y luego los precursores granulocíticos, monocíticos y megacariocíticos. Y finalmente todo lo que me va a generar a lo que son las células maduras. ¿Eh? Entonces esto es una representación gráfica de lo que es la hematopoiesis. Y en las partes laterales, si se dan cuenta, ya son vasos que están discutiendo células maduras, que sería la fase A de, pues entonces hacia el cuarto compartimiento, ¿no? Pues tenemos que considerar también de que en la hematopoiesis se va a caracterizar por restringirse la producción de células eritroides nucleadas con hemoglobina embrionaria. Entonces, otra característica de esta fase es de que estas células eritroides ya no se van a producir en cantidad o en la cantidad requerida, sino que también ¿sí? Se va a disminuir la proporción y además otra característica es de que este tipo de células, ¿sí? Ya aparte de su núcleo, ¿verdad? De su núcleo, se van cargando ya de hemoglobina embrionaria, ¿sí? Es decir, de una hemoglobina de tipo fetal, con características entonces propias para esa edad de gestación, ¿sí? Para esa edad entonces de maduración o de formación del tejido hematopoyético. Entonces ya va a cumplir, ya va a aparecer la hemoglobina embrionaria. Y finalmente, entonces, la hematopoiesis tiene una localización definitiva. Una vez entonces de que ya se han formado los islotes, ¿verdad? Los islotes hemáticos en el saco de York o en el saco York, va a tomar una posición bien definitiva estos islotes. Y es la esplagnopleuria paraórtica y para posteriormente el AGM, que es la aorta iguanodal mesonefros, donde se va a localizar entonces estas células y que a partir de ahí entonces van a ser los lugares donde se forme se genere la hematopoiesis. ¿Sí? Entonces está claro esta primera parte de lo que es el tejido mesoblástico mesodérmico, ¿verdad? ¿Alguien que quiera hacer una rememoración para fijar entonces los conceptos? Hola. Hola, hola.
¿Dudas? Bien, No, doctor, está todo claro. está claro, ¿verdad? No hay dudas. Sí. Bien, entonces tenemos aquí en una gráfica la hematopoiesis en su etapa prenatal. Estamos hablando entonces de la etapa prenatal o fase mesoblástica o mesodérmica, ¿sí? Si tenemos entonces aquí en la parte izquierda, tenemos entonces una gráfica que es entonces la parte o el eje vertical, donde está entonces la flecha con vértice hacia arriba. Tenemos el saco vitalino, si se fijan ustedes, en el primer mes, el número 1, tenemos una elevación muy marcada, ¿no? Entonces la hematopoiesis, entonces en ese primer mes es muy alta en el saco vitalino. Y a medida que va entonces madurando, estas células van a declinar hasta el tercer mes de gestación, ¿sí? Hasta el tercer mes. Estoy refiriéndome a la línea naranjada, a la línea naranja. Entonces, dense cuenta, va a comenzar a bajar y llega hasta el tercer mes y comienza entonces a ser reemplazada entonces la hematopoiesis de la fase del saco vitalino a partir del mes y medio en la línea rosada. Vean ustedes, hace un acmé, su punto entonces grande de producción va a ser entre el cuarto y medio hasta el séptimo mes, donde se va a generar gran cantidad de hematopoiesis en el hígado. Es la línea rosada. Y tenemos en la porción inferior, vean ustedes el vaso, desde el tercer mes hasta el séptimo mes va a generar también entonces una fase de hematopoiesis. Pero si se dan cuenta entonces de que no es muy marcada esa hematopoiesis, solamente entonces aquí se caracteriza por esta elevación muy limitada por la presencia de unidades formadoras de colonias esplénicas del vaso, ¿sí? Por eso entonces tiene una acción entonces hematopoietica el vaso, pero no es entonces muy definitiva, ¿verdad? Por eso entonces la elevación de esta hematopoiesis es muy mínima y a partir del séptimo mes ya se ha muerto entonces la producción de glóbulos rojos o de elementos deformes en el vaso. Lo que sí nos interesa es la línea celeste, ¿verdad? La línea celeste que a partir del cuarto mes de gestación hasta el nacimiento, es decir, 9 meses, tiene entonces una gráfica ascendente. Esta es en la línea celeste, una gráfica ascendente que llega entonces hasta los 9 meses, ¿verdad? Y en la época del nacimiento comienza entonces a generar gran cantidad o una hematopoiesis sumamente activa. ¿Vean? Entonces la médula ósea. Entonces digo de que a partir del sexto mes o del séptimo mes hasta el noveno mes de gestación, entonces la producción en la hematopoiesis de la médula ósea es sumamente activa. Entonces tiene una cinética celular sumamente alta, ¿sí? Una proliferación, una diferenciación elevada. Y a partir, entonces, dense cuenta, la línea rosada, a partir del séptimo mes va a comenzar a declinar. Es desde que el hígado ya comienza entonces a disminuir su actividad hematopoietica y darle paso a la función entonces de la médula ósea, ¿sí? Esta gráfica es bastante ilustrativa para determinar entonces cuáles son las modificaciones que se van a generar en la hematopoiesis desde la fase prenatal hasta el nacimiento. Entonces, con esto vamos reforzando y decimos de que la hematopoiesis prenatal va a ocurrir en el espacio virtual que habíamos hablado, en la médula ósea en los adultos, en el hígado y en el saquiol, o sería entonces en el saco vitalino en el feto. Muchas células del microambiente hematopoiético no son células derivadas del stem cell, contienen células estromales de origen mesenquimal, las células endoteliales, adipocitos y osteoblastos. ¿Ven? Todos son entonces componentes del estroma y del mieloma, también entonces del periodo de la angiogénesis que les he referido con la formación de las células endoteliales. Entonces nos vamos a quedar acá con ustedes jóvenes y nos estamos viendo el día jueves. Para continuar esto, me gustaría que hagan un refuerzo, ¿verdad? Una lectura, fijen entonces los conceptos para poder entonces avanzar sin tener tropiezos entonces ya a posterior. ¿Sí? ¿Listo, jóvenes? Listo, ¿Hay doctor. alguna duda? Y gracias por su atención. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Que les vaya bien. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Hasta luego.